RCR. Estamos listos nosotros para contactarnos desde Ecuador con el señor Febres Cordero, analista político, a quien agradecemos desde aquí, desde Lima, Perú. Un abrazo y feliz año. Feliz año, un abrazo, estimado Lizardo, y un gusto estar con usted y con su audiencia. Bien, iniciamos un año pues no tan bueno, ¿no? Lamentablemente, nuestro país también pasa olas muy difíciles de violencia, de criminalidad, pero lo que está sucediendo en Ecuador también preocupa porque se ha llegado ya a esta situación de que se ha tenido que llegar al toque de queda. Por favor, explíquenos a nuestros oyentes y televidentes que están en sintonía aquí en el Perú, cuál es la situación en Ecuador en estos momentos, por favor. Bueno, la situación es otro episodio dentro de una gran crisis de seguridad que lleva años. Hemos tenido durante los últimos años masacres carcelarias que han cobrado colectivamente cientos de vidas, atentados contra agentes del Estado. Hemos tenido el asesinato de un candidato presidencial como Fernando Villavicencio. Todas estas cosas como parte de una gran crisis de seguridad que sobrepasa la capacidad del Estado ecuatoriano de responder. En días recientes fue asesinado un ex candidato a la alcaldía de Machala, un empresario en la provincia de Los Ríos, y en días recientes se escaparon Fito, alias Fito, quien dirige una de las bandas criminales más importantes del país, y asimismo se escapó Colón Pico, a quien se lo acusa, o la fiscalía sostiene que fue parte o es parte de una conspiración para asesinar a la fiscal general del Estado. Entonces, esto ha demostrado que el Estado ecuatoriano nuevamente no tiene una capacidad de reacción ni de prevención, que es lo más importante, y se decretó un estado de excepción. ¿Con qué efecto? Permitir que las Fuerzas Armadas, que por la Constitución están limitadas a la seguridad externa, a la soberanía, a la protección del territorio, puedan entrar a manejar operaciones junto a la Policía Nacional de seguridad interna, puedan entrar con más libertad a las cárceles a hacer controles y puedan hacerlo con sus armas. Unas medidas que se han sido criticadas como parte de este estado de excepción, o la más criticada, es que se ha declarado un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los expertos y muchos comentaristas sostienen que estos toques de queda en el pasado no han tenido un efecto muy convincente, pero lo que sí han hecho es afectar a ciertos sectores económicos que dependen del consumo de la gente en las noches, ¿no? Y terminas teniendo un impacto económico fuerte con efecto en todo el país, pero la gente, sobre todo por la experiencia del gobierno pasado, no cree que estas medidas realmente cambien las cosas. Una situación muy difícil y sobre todo estas fugas de estos delincuentes pues muy peligrosos. No hay un buen control de las prisiones en Ecuador. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dicen los periodistas que más conocen el tema, una de ellas, Carol Noroña, que por cierto se encuentra fuera del Ecuador por amenazas contra su vida, como algunos otros periodistas han tenido que hacer. Ella lo dice y coincido. Gente como Fito, estos cabecillas de bandas, controlan las cárceles. No es que no tenemos un control suficiente, el Estado ecuatoriano no manda ahí. Una sucesión de directores de cárceles en Guayaquil y en la capital Quito han salido en escándalos porque supuestamente se han encontrado en contacto cercano con las mafias, porque se han encontrado que esconden en las oficinas del servicio penitenciario del SNAI armas digamos, elementos e insumos que no deberían estar dentro de una cárcel, y se presume que son parte del arsenal de las mafias. A uno que casi lo nombran gobernador de una provincia, presuntamente había bebido dentro de la cárcel, salió, atropelló, o sea, chocó un vehículo y golpeó a un agente de policía, y este era un director de cárcel. Entonces, las mafias tienen un control de los agentes del Estado y de la infraestructura del Estado. Yo diría que ya no son parte del Estado ecuatoriano, las cárceles no nos pertenecen, Ujú. entran como han entrado en horas recientes las Fuerzas Armadas y la policía, y ponen a todo el mundo en el piso y hacen un show como que si esto fuera El Salvador, pero unas horas después salen y nuevamente se pierde el control de los centros penitenciarios. Ahora, señor Febres, ¿y estos delincuentes
son ecuatorianos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en nuestro país se habla de una ola delincuencial producto de los migrantes que han llegado pues de otros países, colombianos, venezolanos, pero allá estamos hablando de mismos ecuatorianos. Por ejemplo, este cabecilla de la banda criminal Los Lobos, que ha fugado de la cárcel en pleno estado de excepción y que incluso una fiscal la general de Ecuador, la doctora Diana Salazar, ha denunciado que este cabecilla que se ha fugado está en un plan incluso para asesinarla. Ujú. Claro, estos son ciudadanos ecuatorianos. Hay un desarrollo aquí que pocos entienden, creo que ni siquiera el gobierno nacional tiene muy clara de historia, ¿no? Hay, como digo, ciertos periodistas de investigación que sí lo manejan y quizás mejor que el Estado. Y es que hace unos años había una gran banda en el Ecuador, que eran los choneros, ¿verdad? Después de la muerte de su capo, alias Rasquiña, asesinado en un centro comercial, en un centro comercial en la provincia de Manabí, empieza una guerra civil para la sucesión de esta gran banda de los choneros y terminas con Águilas Fatales, Chone Killers, Lobos, Tiguerones, Ben 10, Latin Kings, etcétera, que estaban dentro o al margen de esa estructura original y son ecuatorianos, pero ahora estas bandas en guerra entre ellos operan en colaboración con carteles colombianos y mexicanos. También tenemos una presencia hace muchos años de la mafia albanesa en el Ecuador que ha sido ligada por el caso Encuentro a un escándalo que implicó al gobierno del expresidente Guillermo Lasso y a su cuñado Danilo Carrera. Eso terminó básicamente llevándolo a juicio político y aunque no estaba claro si iba a ganar o perder la votación, pues el presidente reaccionó con un decreto de muerte cruzada disolviendo la asamblea y llamando elecciones anticipadas, elecciones generales anticipadas. Entonces, hay una fuerte presencia de mafias ecuatorianas, pero que están cooperando y son parte de las redes internacionales de la droga, de la trata, Es, etcétera. ¿no? Y Y eso les ha preocupante tenido descendencia. porque el narcotráfico está tomando mucha fuerza, intenta controlar el país. Indudablemente esto pues afecta la situación política, crea una crisis económica y una desconfianza total para las inversiones. Totalmente, y la opinión generalizada de todos los partidos, de todos los gremios, de toda la sociedad, es de que la falta de seguridad es uno de los principales problemas del país para el desarrollo. Los capitales ecuatorianos huyen porque no confían en el Ecuador. Los trabajadores ecuatorianos, muchos capacitados, salen del país. La migración ecuatoriana ha aumentado y los incidentes de encuentros o capturas de ecuatorianos cruzando el tapón de Darién o en la frontera con Estados Unidos, de México y Estados Unidos, han aumentado estrepitosamente, llegando a ser comparables en ciertos periodos a los números de venezolanos que están migrando. Ujú. Se dice también que la migración venezolana se ha movido de tal forma que los venezolanos han salido mucho del Ecuador por la inseguridad y por la crisis económica. Y que esto se ve reflejado en el hecho de que venezolanos menores de edad residentes en el Ecuador, muchos han salido del sistema de educación pública. Eso revela que sus familias se han movido. O sea, el Ecuador no es atractivo para nadie en este momento, lamentablemente cuesta decirlo. Eh, y esto se suma a otra serie de problemas, ¿no? La poca fe los tribunales de justicia, la poca seguridad jurídica por eso y porque aquí las leyes cambian todo el tiempo, la poca respuesta de la clase política a los intereses nacionales, pues todo eso hace pone al país en una situación muy grave y hace difícil también que la sociedad apueste por el Ecuador, porque se requiere de una mejor condición económica, de más presupuesto para el Estado, para poder tener los recursos para combatir al narcotráfico, pero en este momento eso no está en nuestras manos y por eso tenemos denuncias de que la Armada Nacional no tiene gasolina para que sus lanchas patrullen las aguas territoriales. Los aviones de la Fuerza Aérea no vuelan, los vehículos de la Policía Nacional no ruedan y es insostenible en el corto plazo nuestra capacidad para, digamos, para tratar de defender la seguridad en el país. ¿Qué otras medidas entonces se podían tomar, ¿no? Ya de estos casos de excepción, el toque de queda, ¿qué es lo que le espera a Ecuador en los próximos días, en las próximas semanas? Yo sostengo que la medida de excepción es, si ser jurista, tomando las apreciaciones de juristas, es necesaria para poder invocar ciertos artículos de leyes que habilitan a las Fuerzas Armadas
a participar en operaciones internas, porque, y lo reconoce hasta nuestra Corte Constitucional, está desbordada la Policía Nacional. No tiene suficientes agentes ni recursos para responder en todo el país. Sin embargo, hay un peligro de que se desnaturalice el rol de las Fuerzas Armadas que tampoco están entrenadas para combatir en calles contra un enemigo narcotraficante. Están entrenadas para defender las fronteras, para combatir a lo mucho el contrabando en estas cuestiones. Y hay un peligro de que llevemos a las Fuerzas Armadas a operaciones para las que no están listos todavía, cuando tienen un rol que, como digo, no han cumplido porque no tienen los recursos. Si pudiesen controlar mejor nuestras fronteras, la entrada de armas, el control de armas que ya circula por el país, proteger a los atuneros, camaroneros de la piratería, porque tenemos piratería, ¿ya? Controlar el espacio aéreo para hacerle la vida un poco más difícil al narco. No se lo va a poder destruir aquí, pero se le puede subir los costos, se puede empezar a presionarlo. Nada de eso se hace. Entonces, en el futuro previsible, uno esperaría que la medida de excepción permita que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, pero yo sostengo que las funciones ordinarias de las Fuerzas Armadas no se están cumpliendo. Si el gobierno nacional debería hacer algo, es tratar de que cumplan esos roles que ya tienen de por sí y que no se riñen de ninguna forma con la Constitución o con la propia misión de las Fuerzas Armadas. Hay una consulta popular que también propone el presidente de la República, 11 preguntas y 6 más, si mal no recuerdo, o 9 más, perdón, y muchas de estas tratan la seguridad. Vamos a ver en qué terminan. Las primeras 11 fueron muy cuestionadas por tratar temas que ya estaban resueltos, normativas que ya existían. Estas otras que han presentado últimamente parecen tener más contenido y aquí vamos a medir un poco la sostenibilidad del gobierno. Si no logran ganar esta consulta, que uno esperaría que la ganen porque históricamente quien va a consultar a principio de periodo gana, este gobierno va a tener muy serios problemas en su corto periodo. Problemas, ¿no? Y tú crees que de repente, bueno, el presidente es el que lidera el país, tiene que dar esa confianza de liderazgo. ¿Tendría que oxigenar de repente su gabinete ministerial en estos días? Sí, yo creo que deberían haber cambios y ya hay pedidos de cambios. Hace poco el vicepresidente de la Comisión de Seguridad en nuestra Asamblea Nacional, correísta, que está en una alianza difícil de explicar, no muy clara con el gobierno nacional, a pesar de que son la principal oposición de izquierda, estaba pidiendo la cabeza de la ministra de Gobierno y ministra del Interior encargada, doña Mónica Palencia. Yo no sé si llegar a ese punto ahora, pero tenemos un gobierno donde encargan al Ministerio de Interior a una ministra de Gobierno que es abogada, jurista, nunca ha trabajado en estos temas de seguridad. Ponen en el Ministerio de Defensa a un dueño de una empresa de seguridad privada que nada sabe de defensa, digamos, de temas militares. Encargan a Secretaría de Seguridad Pública para liquidarla, para eliminarla, al secretario de la Administración que nada sabe de eso. A un empresario cauchero, si mal no recuerdo, le entregan la inteligencia. Y la Secretaría de Anticorrupción, que igual el narco también usa la corrupción en el Ecuador para financiarse y para lavar su dinero, ponen a una persona, un empresario que se dice incluso ha estado por mucho tiempo fuera del país. Hay un gabinete que se ha llenado tarde y que se ha llenado con figuras que no convencen y debería haber un cambio. El problema es que el presidente de la República, Daniel Noboa, no tiene realmente un partido propio. Fue auspiciado por dos movimientos aparte y recién está formando su movimiento ADN. No tiene su propia estructura o gente. Y recurrir a la sociedad civil ahora es un poco difícil porque muchos ecuatorianos capacitados tienen miedo. No sienten que el Estado les da garantías jurídicas, no sienten que el Estado les da garantías para la seguridad de su vida. Hay poca plata y es políticamente costoso ir a ocupar un ministerio cuando no vas a tener mucho presupuesto para ejecutar o no te van a permitir lo que te han dado, ejecutarlo. Entonces, sí, yo creo que hay necesidad de cambios de gabinete, pero incluso eso se torna difícil en estos momentos. Difícil, ¿no? Una situación muy complicada en Ecuador. Esperemos pues que se mejoren las cosas con estas medidas y que el gobierno pues tenga que llevar bien este rumbo, ¿no? El presidente mismo ha dicho que él no va a negociar con terroristas ni va a descansar hasta devolver la paz a los ecuatorianos y esperamos que sea así, que sea ese el camino. Muchas gracias y vamos nosotros a seguir en contacto aquí desde Lima, Perú, muy preocupados también por lo que pasa
en Ecuador. César Febres Cordero, analista político, nuestro agradecimiento desde aquí de Lima por este contacto. Buenas tardes. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la hermana República del Perú. Un abrazo. RCR